Hola, muy buenas tardes, mis apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta hermosa tarde del Santo Sábado para compartir este pequeño espacio de la palabra del Señor. En este pequeño espacio que vamos a compartir con ustedes, lo he titulado El infalible consejero. ¿Quién puede ser el infalible consejero para usted o para mí? Única, expresa y vitalmente Dios nada más. No puede haber otro consejero que sea infalible, puesto que nosotros, como seres humanos, somos seres falibles o fallamos, mas Dios no falla. Su consejo perdura para siempre. Y es eso lo que nosotros hoy vamos a hablar acerca de Dios como nuestro consejero. El recibir consejo de Dios es de suma y vital importancia para usted y para mí, para que en nuestra vida tengamos éxito. En Proverbios, capítulo 19, versículos 20 y 21, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. El consejo del Señor permanecerá. Es exactamente de eso lo que necesitamos nosotros hablar y comprender, que es el consejo de Dios, el que tiene mayor importancia en tu vida y en la mía. En, a fin de conocerle, en la página 343, párrafo 2, en este maravilloso libro devocional dice: podéis confiar en Él como vuestro consejero. Acercaos constantemente a Dios. Él os ayudará. Si nos acercamos constantemente a Dios, si confiamos a Él, si confiamos en Él como nuestro consejero, Él entonces nos ayudará. Veamos la necesidad de buscar sabiduría y consejo de lo alto, de Dios, consejo divino. En el libro de Santiago 1:5 nos expresa aquí el apóstol la necesidad de pedir a Dios sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en Job 12:13 vemos que con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces vemos que Dios es un ser realmente infalible en cuanto a aconsejarnos. Con Él está la sabiduría y el poder, y también el consejo y la inteligencia. Como vemos en Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Es precisamente esto lo que tenemos que hacer, como lo dice también el apóstol Santiago. Tenemos que ser prestos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. También en Salmo 73:24 nos dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Esto se cumplirá expresa y claramente en aquellos que hayan tenido como consejero primordial y principal a Dios, aquel que es un infalible consejero. Es precisamente, mi apreciado amigo y amiga, esto lo que nosotros necesitamos: tener a Dios como un infalible consejero en nuestras vidas, que todo lo que vayamos a hacer en nuestra existencia sea de acuerdo y conforme a la voluntad divina o a la voluntad de Dios. Dios emplea muchos instrumentos para darnos su consejo. Uno de ellos lo encontramos en Filipenses 4:6, que
nos dice que por nada tenemos que estar afanosos, sino nos invita a la oración y a la confianza en Dios. La oración entonces es un instrumento que puede llevarnos a recibir consejo de lo alto. La Biblia en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que la Biblia también es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Es también entonces un consejero para hacer de un hombre o para hacer del hombre un ser completo o para hacer del hombre completamente unido a Dios. También vemos que en Isaías 8:20 y Apocalipsis 19:10, Dios puede y nos aconseja a través de sus testimonios o a través de la pluma inspirada. También el Señor nos aconseja a través de su ley, los 10 mandamientos, como lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 17. También por medio de visiones y sueños, como lo dice Job en su libro o en este libro de Job, que fue escrito por Moisés, en Job 33, 14 al 16. Acá nos dice que incluso cuando el hombre duerme, Dios lo aconseja a través de sueño o en visiones. Es un medio que Dios utiliza y que ha utilizado de una forma especial con los profetas. Pero también muchas veces mediante sueño Dios nos aconseja, como en el caso de José. Fue Dios el quien lo instruyó que tenía que huir de lo que es Israel y tenía que ir a vivir a Egipto. Y luego, cuando se cumplió el tiempo, llamó a José y a Jesús de Egipto para que volviese a Israel, allá en Nazaret. También vemos que el Espíritu Santo es Dios y también es un consejero, como lo vemos en Isaías 30:21 y Salmos 16:7. El Espíritu Santo nos aconseja muchas veces en nuestra conciencia cuando vamos a realizar algo, cuando vamos a hacer algo, sea bueno o malo. De repente, si vamos a hacer algo malo, el Espíritu Santo, a través de nuestra conciencia, inmediatamente nos dice, no es correcto lo que vas a hacer. O sí, está bien. Entonces el Espíritu Santo también de esta forma es un consejero. La naturaleza o la creación de Dios también, como lo vemos en Salmos 19:1 y también en el libro de Romanos 1:19. Expresa las maravillosas obras de la creación de Dios y también nos aconseja a llegarnos y a tener una comunión íntima con Dios. También su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, sirve también como consejero o consejera en Primera de Timoteo 3:15 y en Hebreos 10:25 también se nos invita a participar de las reuniones para recibir consejo de aquellos que Dios inspira para también participar de la consejería, como dice en Hebreos 10:25, exhortándonos unos a otros, más cuando veáis que aquel día está cerca. Dios emplea también al instrumento humano para darnos su consejo, como lo podemos ver en el libro de Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces vemos aquí que Dios provee sabiduría, ¿no? Vemos que Él provee sana sabiduría a los rectos. Nosotros debemos entregarnos a Dios para que esa sabiduría que Dios tiene sea también en parte otorgada a cada uno de nosotros. Dios entonces usa como consejeros a hombres o a personas que sirvan como instrumentos para su causa y para el bien mismo de cada uno de nosotros.
Vemos en Proverbios 11:14 y en 2 de Timoteo 2:15 que Dios utiliza a los líderes de la iglesia como consejeros. Vemos en Proverbios 1:8 y también en el 15:5 que Dios utiliza a los padres como consejero. Y en Levítico 19:32 nos dice que Dios utiliza a los adultos o ancianos como consejeros. También en Proverbios 27:5, 6 y 9 y también el 13:20 nos dice que Dios utiliza a los buenos amigos como consejero. También en Proverbios 11:14 nos dice que Dios utiliza a cierto número de personas temerosas como consejero. Por eso dice que en la multitud de consejeros o en la multitud hay consejo, ¿no? Entonces, ¿de quiénes no debemos ahora nosotros recibir consejos? Veamos, en Salmos 1:1 nos menciona que no debemos recibir consejos de los malos. Y en Job 21:16 y Proverbios 12:5 nos dice que no debemos recibir consejo de los impíos y mentirosos. También en Proverbios 15:7 y Proverbios 12:23 nos menciona que no debemos recibir consejo de los necios, aquellos que no temen a Dios y dicen en su corazón, no hay Dios. También en Eclesiastés 7:9 nos menciona la palabra de Dios que no debemos recibir consejo de aquellos que son iracundos o airados o de aquellos que son muy enojados. También en Salmos 33:10 nos menciona que no debemos recibir consejo de las naciones y de los pueblos paganos o idólatras. También en Salmos 64:2 nos dice que no debemos recibir consejo de los malignos. Y también en Génesis 49:5 al 7 nos menciona la palabra segura de Dios que no debemos por ningún motivo recibir consejo del inicuo, asesino y del enemigo. Realmente Dios quiere esto para nosotros. Quiere que evitemos todo este tipo de personas que buscan consejo e incluso por su conveniencia, como lo menciona la palabra de Dios. Algunos consejos de Dios para nosotros hoy es de vital importancia mencionarlos y saberlos. En Deuteronomios capítulo 30, el versículo 15 y hasta el versículo después 19 o el versículo 19 después del 15 nos menciona las siguientes palabras del Señor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el consejo que Dios nos da. Él pone delante de nosotros. Él ha puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero Él da el consejo o Él da un consejo infalible. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué consejo maravilloso. Dios nos da libre albedrío. Dios, querido joven, querido amigo o amiga que nos ves y nos escuchas, te da libre albedrío, pero Él te da el consejo. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. También en Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En cuanto al oro refinado en fuego, es la fe genuina y el amor. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo.
Y el colirio representa el sano y verdadero discernimiento espiritual que tanto necesitamos hoy en día. Hoy el mundo está plagado de doctrinas, de malas doctrinas y de doctrinas que contaminan el alma y que únicamente nos llevan a la perdición. Por eso hoy necesitamos también del colirio espiritual, del discernimiento espiritual para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. En Proverbios 1:25 al 26, el Señor responde en su palabra una pregunta. Veamos qué pasará si despreciamos el consejo divino. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 1:25 al 26. Habéis desatendido todo consejo mío, y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Si no acatamos, si no tomamos, si no obedecemos, si no tenemos en cuenta el consejo divino, el consejo de Dios, entonces Él se reirá en nuestra calamidad. Así que la invitación del Señor es, en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio, aquel que no tiene temor a Dios, aquel que se alaba a sí mismo, aquel que se cree superior a los demás, entonces piensa y cree que no necesita consejo alguno, y peor, ellos creen que no necesitan también consejo de Dios. Pero mas el que obedece al consejo es sabio. Es precisamente esto lo que necesitamos. Siempre debemos depender de aquel que es un consejero infalible. Dios mismo. Debemos depender del día a día. En Proverbios 3:21, la palabra del Señor expresa, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Debemos guardar el consejo como la ley. El consejo divino es para vida. Muchos dicen, no, pero este versículo o aquel pasaje del testimonio solo es un consejo. Así que si quieres puedes guardarlo. Y si no quieres, también entonces no puedes guardarlo. No es una obligación, es un consejo. Pero aquí la palabra del Señor es clara y dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley como el consejo. ¿Quieres vida? ¿Quieres éxito, mi apreciado amigo? ¿Amiga? Entonces, guarda la ley como el consejo. Esta es la palabra de Dios y no es meramente pensamiento humano. En 2 de Corintios 6:2, el Señor te hace una clara invitación, me hace a mí también una clara invitación, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Hoy es el día, mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, que me escuchas y que me ves. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual puedes entregarte a aquel cuyo consejo es infalible, aquel cuyo consejo permanece para siempre. Recuerda la palabra del Señor en Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el consejo de parte de Dios. Si escuchas hoy la voz del Señor, del Espíritu Santo allí en tu conciencia, diciéndote, hoy es el día de que te entregues a Dios, entonces
No seas rebelde a este llamamiento que Dios nos hace. No seamos rebeldes, sino arrepintámonos, convirtámonos y aceptemos a aquel cuyo consejo es infalible. En este periodo, el más importante de su vida, necesitan un consejero y guía infalible. Mensajes para los jóvenes, página 313, párrafo 3. Entonces, mi apreciado joven, jovencita, amigo, amiga o hermano y hermana que me ves, que me escuchas, hoy en esta etapa de nuestra vida, hemos pasado por un año difícil y duro. Hubieron pruebas, luchas, tentaciones, que muchas de ellas fueron vencidas y otras quizá nos vencieron. Pero entonces, hoy se nos hace la invitación de que acudamos a aquel que es un consejero infalible. Hoy más que nunca necesitamos a un consejero infalible que es Dios. Vienen grandes luchas, vienen grandes pruebas. Este 2021 será un año aún con más luchas, con más pruebas, porque así lo menciona la profecía. Así que la invitación del Señor en su palabra es que busques a Dios, aquel cuyo consejo es infalible. Que el Señor te bendiga, mi apreciado amigo y amiga que me escuchas y que me ves. Que el Señor te guarde y acepta el llamado del consejero infalible. Amén.